usar ancho de banda. Ustedes saben lo que es eso. Ah, buenas tardes a todos. Ya, Profe, no hay problema sea, o sea, que la presentación sea desde la computadora de otro personaje del grupo. no hay ningún problema. Ah, Tú le bueno, vas no. avisando, ¿no? O él más o menos, o la persona, de quién es la computadora? Es de Luis Hércules. Ok. Ah, bueno, Luis, ya lo vi por ahí. Perfecto, Sí, 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 tú le vas él está avisando. atento para hacer los cambios. Excelente. Adelante. ¿Empiezas tú, Andrés? Sí, correcto, profe, sí. Bien, adelante, pues. Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo 3, conformado por José Ramos, Luis Hércules, Jesús Serrano y persona Andrés Andrade. Y bueno, les venimos a mostrar nuestros cálculos teóricos de la primera parte de este proyecto. Bueno, características de la señal uno que nos tocó resolver. Bueno, primero que es una señal binaria no convencional. Tenemos nuestras bases son cosenos, donde nos tocó poner la ubicación de la duración de una de las dos de la segunda en este caso. Tenemos que las bases son k coseno 2pi por f c de t y la base 2 es k coseno 2pi por f c de t. En la ubicación de las bases, nos plantearon que la primera base estuviera entre 0 ts a 0.25 ts. Y nosotros decidimos ubicar la segunda de 0.5 ts a 0.75 ts. De esta manera, las dos señales no se van a superponer en el intervalo de tiempo y de esta manera vamos a garantizar la ortogonalidad entre las dos. Y bueno, y la ubicación las coordenadas de los símbolos de ese uno de símbolo 1 que es menos uso 1 más 2 uso 2 y el símbolo 2 es 3 uso 1 menos 2 uso 2. Ajá. Los cálculos teóricos. Primero comenzamos con la amplitud de las bases. Primero tenemos que saber que la energía de las bases tiene que ser unitaria. Entonces, sabiendo esto, aplicamos la fórmula que se ve en la pantalla. El integral de 0 a ts, k cuadrado coseno cuadrado de 2pi por f de c de t tiene que ser igual a 1, como ya se dijo, porque tiene que ser unitaria. El desarrollo de dicha integral nos arroja que K es la raíz de 2 sobre T sub S. En los datos que nos dieron del problema, T sub S es igual a 0.2. Entonces, lo que se hizo, y como el intervalo de tiempo es del símbolo es de 0.25, entonces lo que se hizo es sustituir eso, reemplazar el TS en 0.25 TS y reemplazar el TS en 0.2, lo que nos arrojó una amplitud de 6.32. Como ambas bases tienen la misma forma y duración, solo la posición en tiempo varía, por lo que esta K va a ser válido para la primera base y para la segunda. Y tenemos la segunda, nos muestra la constelación de cómo están ubicadas nuestros dos símbolos. Bueno, distancia mínima. La distancia mínima, como se puede ver, se calculó aplicando Pitágoras, donde tenemos que en el eje Y hay una diferencia de 4, en el eje X también hay una de 4. Entonces, aplicando Pitágoras nos dio que la distancia mínima entre los dos puntos es 5.65. Y la amplitud máxima, ya que tenemos que ambas bases son cosenos, están descritas de la siguiente manera, como ya se dijo, menos u sub 1 más 2 u sub 2, y la segunda, 3 u sub 1 más menos 2 u sub 2, lo que estaría presente en tiempos distintos, por lo que la amplitud máxima varía en el símbolo donde sea el mayor componente. En este caso, S sub 1 es 2 u sub 2, que es igual a 2K, por el valor de la amplitud que se calculó anteriormente, 2 por 6.32, 12.63, y para el símbolo 2, 3 uso 1, quedaría 18.96. Ok, el valor de energía, la energía va a ser igual a la distancia radial al cuadrado por la probabilidad de cada símbolo, ya que, y como es binaria, esta probabilidad va a ser de un medio.
Entonces tenemos que nos da un valor de 9 joules y la potencia, ya teniendo este valor de energía, lo que hacemos es sustituir en la siguiente ecuación, donde nos da una potencia de 45 watts. Y bueno, analizando otros datos de esto, tenemos que si proporcionalidad, debido a que para que sea proporcional deben estar en el mismo eje y tener la misma polaridad. Y entonces, como en este caso no se está cumpliendo eso, no son proporcionales. Ortogonalidad deben cumplirse que deben estar desfasados 90 grados el uno del otro y que el producto escalar debe cero. Y como no se cumple ninguna de estas condiciones, tampoco no son ortogonales. Y la polaridad, en este caso, no están en el mismo eje ni son opuestas una de la otra. Señal en tiempo. Bueno, así se vería nuestra señal. Podemos observar que es una señal aleatoria conformada por cosenos positivos y negativos. Aparte de tener zonas donde que va alternando su valor entre sinusoides y zonas en cero. Entonces, esta señal en tiempo nos da la siguiente señal en frecuencia, que nos arroja que sería, esta es una modulación que hicimos que es amplitud y fase. Lo común es que esta nos arrojara una depth de 5 cuadrados, centrada en la frecuencia de la portadora, pero este no es el caso. Lo que pasó es que da más como una tipo Manchester, porque esos pulsos, al tener esa variación entre el coseno positivo y el coseno negativo que se da por las bases que tenemos que en la primera base varía entre menos U sub 1 y más U sub 1, se puede observar que da ese tipo de características que caracteriza la mancha. Y con los deltas se puede observar que cada FS, que se da cada FS. Esto es debido a que la similitud en caso típico de una retorno cero unipolar, ya que hay pulsos que van 0.25 TS y 0 en todo lo que resta. Y bueno, tenemos el cálculo también de la frecuencia de corte y el ancho de banda, que es 4, porque el tiempo es de 0.25 TB, porque es un cuarto del tiempo. Entonces, por eso el ancho de banda se multiplica por 4, 2 fs es 5 y nos da 40 Hz. Ahora, la señal número 2. Podemos ver que lo único que tenemos que hacer es que tenemos que variar las bases. Entonces, mantuvimos nuestra primera base como coseno, solamente que la variamos desde el tiempo, va a ser de 0 a TS, y la segunda la cambiamos de un coseno a un seno, igual de 0 a TS, de esta manera para poder garantizar ortogonalidad entre las dos y también poder disminuir el ancho de banda que ya se verá a continuación. Entonces, bueno, aquí se explica más a fondo de por qué ese cambio que ya se explicó, que debido a como la señal 1, los pulsos duraban 0.25 TS, el ancho de banda se multiplicaba por 4. En este caso, como la duración es de 0 TS, los símbolos tendrán esa misma duración, haciendo que el ancho de banda sea 2 fps y se divide entre 4. Entonces, si antes teníamos 40 Hz, ahora el ancho de banda va a ser 10 Hz. Y como no se modificó la posición de los símbolos, la distancia mínima sigue siendo la misma que la anterior. La amplitud máxima, la amplitud de las bases, ahora que lo único que varía es que en vez de ser el tiempo en 0.25 va a ser en TS. Entonces, como el TS vale 0.2, lo que se hace es sustituir y tenemos que nuestra amplitud es de 3.16. Y ahora la amplitud máxima es diferente. Ahora, como no tenemos puros cosenos, sino coseno y seno, la amplitud será la componente del coseno y la componente del seno. Esto lo tomamos con la ubicación de la constelación. Entonces, dándonos una amplitud máxima de la señal 1 de 7.07 y una amplitud máxima de la señal 2 en 11.4. Ahora, bueno, el mismo análisis que el anterior, ortogonales, no se va a dar porque el producto escalar sigue siendo diferente de 0. Entonces, no hay, en los símbolos, como no se modificó nada, no hay perpendicularidad entre ellos. La polaridad, de igual forma, no se modificó nada. Entonces, como no están sobre el mismo eje y no son polares opuestas en una de la otra,
Y proporcionales, de igual manera, no están sobre el mismo eje, entonces no son proporcionales la una a la otra. Ahora, fase de los símbolos. En esta, ahora tenemos que, en vista de que ahora tenemos componentes seno y coseno, ahora esto va a dar una variación de fase en los símbolos. Entonces, lo que hacemos es tomar la fórmula general de A coseno 2pi por f c de t más alfa, que es la suma de cosenos que aplicando sería A coseno 2pi por f c de t por coseno de alfa menos A seno de 2pi por f c de t y seno de alfa. Entonces lo que se hizo es, con la amplitud calculada anteriormente y la ubicación de los símbolos, lo que se hizo fue obtener los valores que se ven, en este caso en la señal 1, que nos da menos 3.16 en coseno y 6.32 de seno. De esta manera lo que hicimos es igualar con la fórmula general y de forma de obtener el alfa. Ese alfa nos sirve después para sustituirlo en la fórmula general y validar que los símbolos corresponden con la ubicación como lo tenemos en el sistema de constelaciones. Entonces, coseno de 1.1 es positivo, por lo que va a estar en la parte positiva del coseno. El seno resulta positivo, pero por el signo negativo de la fórmula general estaría en la parte negativa. Es decir, que estarían, por decirlo, en el cuarto cuadrante. Como esto no cuadra con lo que teníamos al principio, lo que se hizo fue modificar esa fase para que pueda cuadrar con la ubicación que tenemos, que se nos había planteado desde un principio. Entonces lo que se hizo fue sumar pi para de esta manera tener la ubicación del símbolo 1 en donde corresponde. Y para el símbolo 2 se hizo el mismo proceso y corresponde que está en el coseno positivo y en el seno negativo. Y bueno, tenemos también aquí la señal en símbolo y la de frecuencia. Aquí podemos ver que la señal es la suma, separando la S1 y S2, es la suma de dos señales OOK convencionales. Entonces, cuya dep estará centrada en la frecuencia de la portadora y su ancho de banda será 2fs. Debido a que la duración de los símbolos y las bases, como se había replanteado, va a ser de 0 a ts. Entonces, por eso, como ya se había mencionado, el ancho de banda ahora pasaría a ser de 10 Hz y con las deltas con sus deltas frecuencias de corte respectivas. Perdón, dos comentarios. Uno, la letra C, yo no sé si ustedes no lo usaron en Comunicaciones 1, porque eso es un estándar internacional. El C es de carrier, que es portadora, y varias personas le dicen frecuencia de corte. Eso no es una frecuencia de corte, es una frecuencia de carrier. Eso por un lado. Por otro lado, OOK tiene la característica de tener un sin cuadrado centrado en la frecuencia de portadora y una delta en la portadora, parecido a lo que pasaba en AM. ¿Okay? Sin embargo, OOK no tiene otras deltas. ¿Qué pasa? Que si uno modela esa señal como la suma de dos señales OOK, una de las señales es un pedacito, por ejemplo, vean la señal que está arriba. Entonces tendríamos una señal, vamos a llamarla X1, una componente, que es sinusoide 0, sinusoide 0, sinusoide. Ese sería el símbolo 1, por ejemplo. Y la otra sería 0 sinusoide, 0 sinusoide. Y entonces la dep, como son componentes ortogonales, las dep se suman. Y cada una de esas componentes sí son OOK, ¿ok? Pero se presenta el fenómeno similar al que se presentaba en una señal de tipo de pulsos. Estos no son pulsos, pero es un fenómeno parecido, que en un retorno a cero unipolar teníamos pulso 0. Y aquí también, cada una de esas componentes tiene pulso 0. Entonces, digamos que si fuera una sola OOK, esas deltas no aparecerían. Pero como aparecen sucesiones de X1 y X2, aparecen esas deltas. ¿De acuerdo? Bueno, adelante. Oído, profe. Gracias por la acotación. Bueno, para finalizar, las comparativas en
La comparación en ruido, como las señales 1 y 2 no se modificó la ubicación en la constelación, no hay cambio en la distancia mínima entre ellos, entonces la de min seguiría siendo seguiría siendo la misma. Y aquí nos demostramos que la señal 1 tenía un ancho de banda de 40 Hz, lo que hacía que sea más susceptible a interferencias y requeriría mayor consumo por parte de los equipos. En cambio, la señal 2 se redujo el ancho de banda a 10 Hz, por lo que viene a ser una cuarta parte de la señal anterior y ya no estaría susceptible, sería menos susceptible a interferencias. Excelente. De verdad. Y bueno, ahora pasamos con mi compañero José Ramos. Adelante, perfecto, gracias. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok. Adelante. Bueno, aquí para la señal 3 tenemos que una cuaternaria modulada no convencional. Ya usted nos dio los datos, nos dio los datos de todas las bases, la ubicación de las bases, la energía nos dijo que era 1 y ahí nos pusimos las coordenadas de los símbolos. Para la amplitud de la base ya teníamos que era raíz de 2 por fs, que al final, como ya teníamos fs, lo único que hicimos fue sustituirlo en la fórmula de la base. De todos modos, aquí explicamos un poquito en las láminas de dónde salía eso, que fue exactamente lo que también se explicó en las dos anteriores señales, con la fórmula de la energía. Ya que sabemos que por la teoría la energía de las bases tiene que ser 1. Entonces la amplitud de la base nos va a dar raíz de 10, que es igual a 3.16. Con la distancia mínima, en esta señal que nos tocó a nosotros, podemos ver a simple vista en la constelación que aparece arriba, que sería de 2b la distancia mínima. Luego con esto, lo que hicimos fue igualar la energía promedio, que era igual a 1, y la pusimos en función de b, que lo que hicimos fue simplemente sacar la energía de cada símbolo, multiplicarlo por la probabilidad de que ocurran. En este caso, como son 4 símbolos, va a ser un cuarto, y como 2 de ellos tienen, bueno, como 2 parejas tienen la misma distancia radial, por lo tanto van a tener la misma energía, se multiplican por 2 en esa fórmula que está en el recuadro rojo. Ahí también se ve la constelación, se ve la representación de los símbolos, y, bueno, y la de min sería 0,82 en este caso para esta señal. Eso fue lo que se nos pidió mejorar para la próxima, que lo vamos a ver ahorita. La amplitud máxima, bueno, como también se explicó en las señales anteriores, fue con esta fórmula donde m va a ser la amplitud de los componentes seno y coseno que están acompañando a la base. Para este caso, en este ejemplo, para S2 por lo menos, sería m igual a 3b y n sería igual a b. Bueno, también para hallar b, que no lo mencioné, fue cuando pusimos en función de b la fórmula de la energía, luego despejamos b, ya que teníamos el resultado de la energía que era igual a 1, ese era un dato que ya usted nos daba, y nos dio 0,41. Para verificar la ortogonalidad, aquí lo que hicimos fue hacer el producto escalar entre S1 y S3, que eran los que a simple vista se veían que eran ortogonales, es decir, que tenían un ángulo de 90 grados entre ellos. Cuando hicimos la integral, los cosenos y senos se hacen 0, debido a que el símbolo, a que el coseno de los sinusoides tienen ciclos completos en TS, y las partes positivas se cancelan con las negativas. Eso va a resultar que de 0. Hablando de las polaridades, ninguno de ellos es polares, son polares porque no están en polos opuestos, todos están en el mismo cuadrante. Bueno, en los cuadrantes de la derecha no hay cuadrantes opuestos ahí. Hablando de que sean proporcionales, no hay ninguno, porque ninguno se puede representar a partir de otro multiplicándolo por un número entero. En la parte de la fase de los símbolos, también hicimos el mismo proceso que con las señales anteriores. Un comentario, no tiene por qué ser un número entero. Lo que sí hay que aclarar es que para la proporcionalidad ese número tiene que ser positivo, eso sí. Ok, profe, positivo. Perfecto. Bueno, para las fases, sí hicimos el mismo cálculo que hicimos anteriormente. Con esta fórmula general lo que hicimos fue literalmente comparar el A coseno de alfa y el A seno de alfa con los valores que teníamos en los símbolos.
porque este A coseno de alfa por lo menos sería el valor que acompaña a coseno de 2pi por fc de t, e igual pasa con el A seno de alfa con el seno de 2pi fc de t. Comparamos, igualamos, luego metemos esto en la fórmula de la tangente, que es las identidades trigonométricas, y nos da que alfa es pi cuarto. Este ángulo lo ponemos en la fórmula general, y luego que lo tenemos en la fórmula general, vemos el signo de las componentes coseno y seno. Cuando vemos este signo, que coseno de pi cuarto, por lo menos en la fórmula general, esta componente coseno nos va a resultar positiva, el signo del seno de pi cuarto nos va a resultar negativa, pero debido al signo menos que está en la fórmula general, nos va a resultar negativa. Luego con esto sabemos que teniendo la componente coseno positiva y el seno negativo, para S3 vemos que está en el cuarto cuadrante. En este caso, sí coincide perfectamente con lo que tenemos en la constelación. En caso de que no coincidiera, sí ya tuviéramos que hacer un ajuste sumándole pi. Aquí está el mismo cálculo exactamente de otro símbolo, que creo que no hace falta que lo explique, ¿no? No, un minutico para precisar un poquito. A ustedes les da que la fase de símbolo 1 les da pi cuarto. Ajá. Entonces, cuando meten ese pi cuarto en la fórmula que está arriba a la izquierda, A coseno de omega sub ct más pi cuarto, y se descompone en coseno A, coseno B, etcétera, se termina viendo que da la componente U sub 1 da positiva, que está bien, pero la componente seno, ¿verdad? Da negativa. Y eso es incorrecto. El símbolo 1 tiene que haber dado una componente negativa en el eje seno. Y U sub 2 es el eje vertical, que es más seno. Entonces, por eso, en vez de poner más pi cuarto, se puso menos pi cuarto. ¿Correcto? Ok. Ok, es para como reforzar, porque en eso fallaron todos, absolutamente todos, con lo cual, bueno, mi lección es que voy a hacer un material complementario solo de eso. Ok, Primero de eso y después de la DEP, que son las fallas más frecuentes. Ok, profe, gracias. Bueno, ya estos serían los cálculos de las fases para la señal 3. La energía ya la había explicado anteriormente, con la potencia teniendo ya valores de energía y de T sub S, lo que hicimos fue sustituir, nos dio 5 vatios. Y en esta parte con las DEP, sabemos que para la señal 3 eran 4 símbolos. Esto va a ser normalmente una modulación de amplitud y fase, donde nos pensábamos que nos iba a dar un sin cuadrado común y corriente. Aquí podemos ver que en esta DEP nos da varias deltas cada fs. Esto se debe a que cuando modelamos esta suma de 4 ocas, no 2 solamente como fue en las señales anteriores, estas 4 ocas, como también usted, profe, explicó hace un momentico, estos 4 símbolos, si los descomponemos, por así decirlo, uno de los símbolos va a estar encendido un cuarto del tiempo y en los otros 3 cuartos del tiempo van a estar apagados. Y así con cada uno de los símbolos. Entonces, eso nos recuerda a la semejanza que tiene con el caso de RZ unipolar. Debido a esto es que salen las deltas KDFS. Y debido a que es OK también, está la forma del sin cuadrado, con la FS en la delta en la portadora. Y bueno, el ancho de banda que nos dio 2 FS debido a que las bases duran todo TS. Aquí tenemos la gráfica de la señal en tiempo. Y aquí se dedujo el ancho de banda, que fue lo que expliqué anteriormente en la lámina anterior. Para la señal 4, que es la mejorada, se nos pidió mover 2 símbolos en la constelación para obtener más fortaleza frente al ruido. Ya otra vez se nos daban los mismos datos, donde simplemente lo único que teníamos que hacer era mover los símbolos. Lo que nosotros hicimos para esta señal fue simplemente generar polaridades para generar el mayor distancia mínima posible, pero manteniendo las distancias radiales entre los símbolos, ya que si movíamos las distancias radiales o las alterábamos mucho, o directamente las alterábamos también la energía promedio, que también se nos pidió que la mantuviéramos. Entonces lo que hicimos fue generar polaridades entre ellos, manteniendo las mismas distancias radiales en la constelación. Y aquí podemos ver que la Deming
nos da 1.15 y en la anterior, si mal no recuerdo, era 0,8. Aquí tenemos los símbolos y las bases. También para la ortogonalidad vemos que no hay ninguno que forme 90 grados con el otro. Para la proporcionalidad tampoco no se puede obtener ninguno a partir de otro multiplicándolo por una constante positiva. Y para que sean polares, bueno, fue exactamente lo que hicimos en esta señal, que fue que los pusimos sobre el mismo eje, pero en el cuadrante opuesto, por así decirlo. Para la fase de los sismos hicimos el mismo análisis. Lo que hicimos fue comparar y otra vez sería explicar exactamente el mismo proceso que explicamos anteriormente. Para la señal en tiempo y frecuencia de esto, quedaría algo parecido a lo que se ve en la lámina. El ancho de banda sería el mismo 2fs, ya que no se cambió ninguna duración de las bases ni de los símbolos. Y aquí podemos ver que como generamos polaridades entre los símbolos, le tiene la similitud a la suma de dos señales PRK. Recordemos que PRK es Phase Reverse King, que eso significa que es cuando invertimos la fase. En este caso, como son polares los símbolos, se va a parecer a esta suma de las señales. Y bueno, en esta suma de las PRK, también debemos recordar que en la DEP no hay ninguna otra delta ni ninguna otra línea espectral. También como tenemos el mismo ancho de banda, bueno, ya se había quedado que era 10 Hz, y ahí tenemos los puntos de corte para el ancho de banda. Comparándolo aquí en el ruido, tenemos que era 0,816 en la señal 3, y generando polaridades, que fue lo que hicimos en esta señal 4, obtuvimos una mayor distancia mínima, sin alterar la energía promedio, que era igual a 1. Y bueno, concluyendo con este proyecto, con esta fase del proyecto, podemos decir que se logró disminuir el ancho de banda en la señal 1 y 2, y en la señal 4, generando estas polaridades, fue que pudimos hacer que tuviera una mayor distancia mínima, sin afectar de ninguna manera la energía unitaria. Bueno, perfecto, de verdad muy bueno. El proyecto de ustedes es muy bueno y aprovecho de decirles que en el parcial voy a todavía reforzar nuevamente lo del proyecto. O sea que el que trabajó realmente profundamente en el proyecto tiene que salir bien en el examen. Así que bueno, muchas gracias al grupo 3, lo felicito de nuevo, estuvo muy, Gracias. muy bueno, me gustó mucho. Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a ver si por ahí llegó. Ahí te veo, Jesús. ¿Me escucha? Sí, profesora, buena tarde. Hola, ¿cómo está Jesús? ¿Todo bien y usted? Bien, bueno, te tocó solito, pero bueno, vamos a ver cómo nos distraes en esta parte, porque tu caso es distinto, también lo quise poner de segundo, porque es distinto a los otros proyectos, entonces puede ser interesante, ¿no? Puede ser atractivo, así que bueno, adelante. Comparte pantalla. En la pantalla. Ok. Buenas tardes. Ya ¿Lo ven? sé. ¿Lo ve, profe? Sí, ¿Aló? perdón, es que había silenciado el micrófono para no perturbar, se ve perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Chacón. Como pueden ver, en este proyecto me tocó trabajar de manera sola. Y bueno, lo que la profesora me mandó a realizar son dos señales. La primera señal teníamos que buscar todo lo relacionado con respecto a estas dos señales. La primera señal, como ustedes pueden ver, nada más va a existir, es un coseno de 2pi, una frecuencia de 100 Hz, que va a existir entre 0,25 a 0,5 tiempo de símbolo, el tiempo de señal, de TS. Lo que es la base 2 es prácticamente lo mismo, esta vez va a dar una duración de 0,5 TS. El TS en mi caso es de 0,2. Para buscar la amplitud de las bases podemos utilizar la siguiente ecuación, que es lo que nos da el periodo y todo eso dividido por la duración y el tiempo de símbolo. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Lo que nos puede dar
que es la primera base, nos da una amplitud de 6,325 y la segunda base nos da una amplitud de 4,472. Aquí podemos ver que la base como tal nos da una diferencia de 0,014 o un 0,23%, la cual es bastante ínfima, pero a la hora de una señal se puede tomar bastante como una pérdida algo razonable. Ok, aquí vemos lo que es la parte para la base 2, que tenemos la misma, una amplitud algo parecida, pero tenemos una diferencia de 0,036, o lo que es lo mismo, un 0,08%. Esta es la constelación la que se nos dio para poder trabajar la señal 1. Ajá, aquí hacemos los cálculos que es con respecto a la de min. Ya, discúlpenme. Ajá, aquí podemos ver que primero, como ya sabemos, que el cálculo como nos dijo, la señal 1 es de energía unitaria. Ya se nos había dado esta información, así que ahora buscamos lo que es la parte de la energía, la parte de lo que es el valor de las bases. Y aquí podemos ver que, que las B, o lo que es lo mismo que es las posiciones de los símbolos, podemos realizar lo que es la de min. Sabiendo esto, hacemos los cálculos pertinentes, o bueno, aquí podemos comprobar que tanto el cálculo como la simulación nos da prácticamente los mismos resultados. Ojo, uno está en partes de fracciones y otro está totalmente en números romanos. Aquí podemos ver lo que es el cálculo de la de min, que nos da 0,577. Esto más adelante nos va a poder servir para ver qué tan fuerte es respecto a esta señal con respecto a la señal 2 que se nos mandó a construir. Aquí utilizamos la fórmula y podemos ver que prácticamente nos da la misma distancia mínima con respecto a la simulación. ¿Qué más le puedo explicar? Ajá, ahora para ver las amplitudes sabemos que el valor máximo del coseno es 1. Y utilizando la siguiente fórmula, que es el valor del símbolo de la base 1 por la amplitud de la base 1 por el valor del máximo del coseno, podemos obtener lo que es las amplitudes máximas de los símbolos. Aunque aquí me equivoqué, esto realmente es lo de la señal 3. Vemos que como tal el símbolo 1 y el símbolo 2 tienen prácticamente el mismo caso, o sea, el mismo valor. Ya van a ver por qué. Y el tercer símbolo sí nos da un poquito más amplio debido a que está un poco más lejano. Aquí vemos lo que es las amplitudes, que nos da prácticamente lo mismo, 3,651. La diferencia es prácticamente mínima, de 0,098 o un 27%. Lo que es la misma para el símbolo 2, que nos da prácticamente la misma diferencia. Y para el símbolo 3 sí tenemos una diferencia un poco más amplia. Y como ven, también tenemos prácticamente la misma amplitud. También tenemos una diferencia de lo que es 0,0206 o que es lo mismo un 28%. Ok, aquí viene la parte que es bastante interesante de estas señales. Calculamos lo que es lo que es el ancho de banda y que sería nos daría un total de 40 hercios y podemos decir que es prácticamente el mismo valor teórico, tanto simulado como calculado. Ahora podemos ver lo que es la DEP, aunque aquí me equivoqué, discúlpenme. Esto es lo de la señal transmitida. Es muy parecida a una FSK. Una FSK. Gracias a esto podemos pensar que la señal es un poco fuerte ante el ruido. Jesús. No, eso no es una FSK, tiene la misma frecuencia de 100 Hz toda. Sí, tiene razón. Mira, hago énfasis en que la señal de Jesús es ternaria y tiene una constelación asimétrica completamente, pero son efectivamente sinusoides, trozos de sinusoides que cambian en el tiempo, tanto en amplitud como en fase. ¿De acuerdo? Sí. Adelante.
Gracias, profesora, por su aportación. Ok, aquí podemos ver que realmente tenemos lo que son tenemos muchas deltas dentro de la gráfica de la DEP, debido a que como tenemos los 40 hercios distantes y es una señal que varía mucho en la amplitud, podemos ver todo este tipo de deltas. Y aquí podemos ver que, bueno, de manera lejana no lo podemos ver, pero hacia la parte hacia afuera, lo que es justamente esta parte, el último rebote que se encuentra aquí, llega hasta los 40 hercios. Eso nos pudiera dar una DEP que es de 40 hercios, por así decirlo. No, Esto es como no. Jesús. Mira, el ancho de banda de una señal pasabanda, y en este caso que hay un lóbulo principal de un sin cuadrado, ¿verdad? Se mide alrededor de la frecuencia de portadora, o sea, hacia abajo 20 y hacia arriba 20. ¿Y por qué 40 y no 10? No 10, porque hay cambios a corto plazo, es decir, las sinusoides son cortitas, duran un cuarto de este símbolo, o sea, ese 140 no juega, ese circulito tendría que estar en 120. Sí, tiene En toda la razón. 120, y de hecho, si te das cuenta, el lóbulo se duerme allí ya de entre 120 y 140 está prácticamente muerto. Sí. Entonces, es una aclaratoria de un concepto, Disculpe, de un concepto básico que es el ancho de banda de una señal pasabanda. ¿De acuerdo? Cuando estamos siempre usamos el lado positivo, pero para las señales banda base tomamos desde 0 hasta una frecuencia. Si tuviésemos un sin cuadrado en el origen, pues tomaríamos el lado derecho de ese lóbulo, pero como es pasabanda, no. ¿De acuerdo? Ok, adelante. No, estamos para aprender en esto. Ya como lo explicó la profesora, bueno, así prácticamente 20 para cada lado, podemos ver lo que es la señal. Y la señal transmitida, bueno, van a ver que va a variar mucho con respecto a la señal número 2. Van a ver lo que es la transmisión de símbolos, que como pueden ver, si es un poco más, lo que es el error, puede ser mucho más común, debido a que están más separadas lo que es el símbolo 2 y el símbolo 3, es mucho más unido. Voy a aprovechar que está esta constelación para agregarles algo conceptual. Cuando ustedes ya deben estar estudiando lo que es el paso de las señales por un canal AWGN, porque eso lo vamos a evaluar en el parcial 1. Y allí ustedes van a encontrar que la fórmula de la cota superior de la probabilidad de error depende de las distancias, pero la que va a dominar es la distancia más pequeña. Por eso vamos a buscar que de min sea grande, aunque parezca una contradicción. Y en este caso, fíjense que está clarito, el símbolo 2 y el símbolo 3 están más pegaditos que el símbolo 1. Entonces van a encontrar que para calcular la probabilidad de error se usa una fórmula general que es Q de D, donde D es la distancia, entre la raíz de 2z. Entonces, por ejemplo, la distancia entre S1 y S2 vamos a llamarla D1. La distancia entre S1 y S2 vamos a llamarla D3. Y que es igual a la entre S2 y S2. Bueno, todos los términos con las distancias más grandes se van a desaparecer porque la función Q es la cola de la campana de Gauss y es no lineal. Entonces hay que despreciar para que cuando ustedes calculen la probabilidad, que por cierto eso lo van a incluir para la presentación 2 del proyecto, que es básicamente eso, agregar nada más el cálculo de la probabilidad de error, pero para el examen se va a evaluar claramente lo que es el concepto de cómo se determina la cota superior de la probabilidad de error de una señal arbitraria, solamente viendo la distancia de cada símbolo contra todos y cortando, despreciando las distancias más largas. Entonces me gustó porque esta constelación me permitía explicar eso. Ok. Adelante. Como dijo la profesora, también lo que es la campana de Gauss, como pueden ver, entre más cercano está el símbolo, más segura es la señal, y entre más alejada, es justamente con una campana de Gauss, por así decirlo, hacia cualquier dirección, podemos ver que puede haber una mayor cantidad de errores.
justamente aquí en el medio pueden ver que puede haber una mayor probabilidad de error. Con su permiso, ahorita calculamos lo que es la energía, sabiendo que ya, la potencia, disculpen, sabiendo que la energía es unitaria, lo que hacemos es dividir la energía por el tiempo del símbolo, nos daría un total de 5 watts. Y como tal nos daría, la energía como tal, como es 1, la diferencia entre la energía teórica y la energía totalmente simulada, nos daría un 0.008, o es lo mismo decir un 0.8% de error, que es bastante baja por así decirlo. La diferencia de potencia, si nos da un poquito, en este caso, es un poco más, por así decirlo, fuerte, en este caso, que es 0.039, o es decir, un 0.78%. Sé que es menos que la energía, pero en el caso de la potencia sería mucho más difícil contrarrestarlo. Ok. Para saber lo que es para ver lo de la proporcionalidad, no podemos decir que ninguno de los símbolos es proporcional. ¿Debido a qué? A que no existe una constante positiva que multiplicando un símbolo nos dé otro símbolo. O sea, que ninguno de los tres símbolos es proporcional. ¿Podemos decir que son polares? No podemos decir que son polares debido a que están ubicadas de cierta forma. Como podemos decir que están nada más en la parte positiva de. Ajá, bueno, dos símbolos se consideran totalmente polares si representan valores opuestos o contrarios en el contexto de la modulación digital. Aquí podemos ver que prácticamente es lo mismo. Según lo que es la simulación, ninguno de los tres símbolos es polar. Bueno, para saber para saber que un símbolo es ortogonal con otro, tenemos que realizar el producto escalar y este nos tiene que dar 0. Y tenemos que tener en cuenta que la constelación debe formar ejes radiales que deben formar 90 grados. Aquí podemos ver los cálculos que el producto escalar nos da totalmente 0 con respecto al símbolo 1 y el símbolo 2. El símbolo 2 y el símbolo 3 nos dan 0 también. El símbolo 1 y el símbolo 3 nos dan 0. O sea que nada más en este caso podemos decir que el símbolo 1 y el símbolo 2 son ortogonales. Aquí podemos ver lo que la simulación nos da prácticamente lo mismo, nos arroja los mismos resultados. Y podemos decir que esta simulación nos da prácticamente los mismos cálculos, que sumando todos los errores nos daría alrededor de un 3% de error con respecto a los cálculos realizados con la simulación. Ahora, ok, voy a pasar con lo que es la señal 2. La señal 2 nos pide buscar una señal que tenga menor ocupación espectral y una mayor fortaleza contra el ruido. Y esta a su vez tenemos que mover uno de los tres símbolos que nos dio la profesora. Ok, para esto pues, cambiamos la duración de la base 1, la cual tiene una duración, la cambiamos a 0.5 ts, y además, para obtener una mayor fortaleza contra el ruido, se moverá el símbolo 3, que ya van a ver por qué se mueve, y esto nos da una de min menor. Y bueno, también se genera lo que es una polaridad con respecto al símbolo 1. Una de min mayor. Ajá, una de min mayor. Van a ver que la constelación va a quedar de esta forma, con los cálculos. Tenemos prácticamente las mismas posiciones del símbolo 1 y el símbolo 3. El símbolo 2 es el que se mueve hacia la parte de abajo, generando la polaridad con el símbolo 1. Ok, realizamos lo que es el cálculo de la de min con respecto a S2 y S3 y nos daría 1,29. En el caso de esto podemos ver que tiene una mayor fortaleza contra el ruido, debido a que la de min es muchísimo más amplia y bueno, eso nos da prácticamente muchísimas formas de poder trabajar la señal. Bueno, manteniendo la energía, manteniendo la misma energía. Exacto, manteniendo la misma energía porque Sí. podemos aumentar la energía y prácticamente podemos hacer lo que querramos prácticamente con el símbolo 2, bajarlo más, subirlo un poco más, nos daría otras cosas mucho mejores, pero manteniendo la energía en 1. Ok, esto son los datos para las bases de los símbolos.
que es prácticamente, el único que cambia es S3, que baja un poco, S2, que baja hacia la parte inferior derecha. Y estos son los datos que nos daría de forma fraccionaria y con los números normales. Ok, para la amplitud de las bases, sabiendo esto, sabiendo que las bases duran lo mismo, que sus amplitudes son, o sea, sabiendo que las bases duran lo mismo, sus amplitudes son iguales. Tenemos que es 4.472 y aquí podemos ver que las bases son ortogonales. Ok, para las amplitudes podemos ver que los simulados nos daría prácticamente igual que las amplitudes calculadas. Ok, para las amplitudes de los símbolos es lo mismo. Multiplicamos lo que es la amplitud del símbolo, la base del símbolo, por el valor máximo, que en este caso del coseno es 1. Nos darían las amplitudes máximas para los símbolos, que es 2.582, 2.582 y 5.164. Esto es lo mismo prácticamente, ya que están en la parte superior del eje. Para las amplitudes, aquí podemos observar que las diferencias son prácticamente ínfimas. La diferencia es de 0.62 o, que es lo mismo, 0.18%. Aquí tenemos que es lo mismo, sería 0.682 o un 0.18%, la diferencia entre el valor calculado y el valor totalmente simulado. Para el símbolo 3, tenemos que la diferencia sí es muchísimo menor y tendríamos 0.0162 o, que es lo mismo, 0.21, si no me equivoco. Disculpen que no los puse aquí abajo. Bueno, esta es la parte más interesante. Como la profesora nos dijo que la energía tenía que ser 1, o sea, tenía que ser una energía unitaria, que es el mismo caso para que la señal 1 con respecto a la señal 2. Van a ver que realmente la energía y la potencia se va a mantener igual, que como pueden ver es lo mismo. O sea, no varía en nada debido a que no se vio de forma más extrema ninguno de los símbolos. Ok, esta parte sí es más interesante. Ya que calculamos el ancho de banda, con estas bases podemos concluir o deducir que tenemos un ancho de banda menor, debido a que lo multiplicamos, pero duramos 0.5 nada más entre toda la señal, podemos decir que es la mitad de la señal, la mitad del ancho de banda con respecto a la señal número 1. Que eso o sea, nos baja un poco el ancho de banda, pero nos aumenta bastante su densidad espectral y su resistencia con respecto a lo que es el ruido. Aquí podemos ver que lo que es la densidad espectral es muchísimo menor, como pueden ver, 10 para este lado y 10 para este lado, que llegaría de 100 a 80 y de 100 a 120 como mucho, excesivamente. Y podemos ver que tiene una cantidad excesiva de deltas, pero es muchísimo menor que la anterior. Aquí podemos ver de forma más cercana, o bueno, no, se me olvidó ponerlo, discúlpenme. Ahora, las transiciones de los símbolos ocurren cada 0.5 ts, o que anteriormente era nada más 0.25. Lo que es la relación 2 a 1, el ancho de banda se reduce a la mitad para cumplir con la condición de la señal pedida por la profesora en lo que es la señal 2, la resistencia contra el ruido. Esta es lo que es la señal transmitida, que, bueno, es bastante frecuente, ya que, como pueden ver, cambiar lo que es solamente un símbolo y cambiar un poco nada más la base, nos puede dar un cambio de amplitud bastante fuerte, como pueden ver. Bueno, con respecto al símbolo, con la simulación de los símbolos, pueden ver que la campana de Gauss se amplió muchísimo, de forma extrema. O sea, la amplitud aquí nos ve que el choque de los punticos rojos que ven aquí es muchísimo menor, muchísimo menor. Y esto nos hace que lo que nos pidió la profesora, que es con respecto a la fortaleza contra el ruido, sea totalmente fiable, como pueden ver. Y bueno, para la parte de la proporcionalidad, tenemos lo mismo que la señal número 1. Ninguna de ellas son proporcionales.
debido a que no, si multiplicamos un símbolo con respecto a otro, un símbolo con una constante que sea positiva, no nos da ninguno de los otros símbolos. Con respecto a la polaridad, esta es la parte interesante, que es con respecto a que generamos polaridad, debido a que cuando movemos el símbolo 2 hacia la parte de abajo, generamos polaridad con respecto al símbolo 1, ya que lo movemos para el cuadrante inferior de la derecha, generando la polaridad. Bueno, en este caso solamente uno de ellos es polares, debido a que ni S1, ni S3, ni S2 y S3 son polares como se dan cuenta. Aquí tenemos lo que es la parte que son totalmente polares, como vemos. Uno está en la parte negativa, el otro está en positivo, y el otro, uno está positivo, con respecto a la base 2 está positivo, y respecto a al símbolo 2 es totalmente negativo. Aquí nos vemos que la simulación nos da que es lo mismo, polares símbolo 1 y símbolo 2, y la ortogonalidad, el producto escalar tiene que ser 0. Y su eje radial tiene que formar 90 grados. Aquí podemos ver que ninguno es ortogonal, debido a que su producto escalar no nos da 0. Aquí está la simulación. La simulación es prácticamente lo mismo, no nos da ninguna ortogonalidad. Y podemos ver que con respecto a los demás, la resistencia al ruido y los cálculos que tenemos hechos dan por sentado que la señal número 2 tiene una mayor resistencia al ruido. Con respecto a los demás cálculos, las diferencias son totalmente mínimas si comparamos los cálculos con las simulaciones de la señal 1. En este caso nos da una referencia mucho más cercana la señal 2 con respecto a los cálculos que la señal 1 respecto a la señal simulada 1 con respecto a los cálculos. Y bueno, aquí podemos tener en cuenta que nada más moviendo un símbolo podemos cambiar muchísimo lo que es una constelación o lo que es una señal. Y bueno, esto es más que todo para la probabilidad de error que podemos ver más adelante, que nos hace más fortaleza, podemos jugar un poco más con respecto a las distancias recurridas para la transmisión de señales, etcétera, etcétera. Que bueno, esto será más para la fase 2. Y bueno, esta es mi presentación, espero que les haya gustado. Gracias, Jesús. Solamente quiero comentarles que no tiene que ver con lo que presentó Jesús, es que una transmisión ternaria no tiene absolutamente ningún sentido, porque si uno se imagina que tiene solamente 3 símbolos, igual vas a gastar 2 bits. Entonces realmente no tiene sentido usar sino solo potencias de 2. Solamente que desde el punto de vista de quería hacer algo distinto para el grupo de ellos que eran originalmente solo 2 estudiantes. Entonces fíjense que él le tocó solo una señal, pero la señal tenía que cumplir las 2 condiciones. En cambio, la mayoría de los grupos tenían 4 señales en total. Bueno, gracias. Vamos a continuar con Cabrera y Reyes. Ya, discúlpeme. Sí, abandona allí. Gracias, profesora. Voy a Cabrera, así ya estoy. Vamos a ver dónde está Cabrera. Ya lo vi. Que tiene Cachuchita y Reyes está al lado. Bueno, todo suyo el espacio. Chao, Jesús, muchas gracias. Aló, aló. ¿Me escuchan? Un poquito bajo, Samuel. A ver, a ver. ¿Aló? No, muy bajito. Pero ya va. ¿Quién está hablando? Samuel. Sí, sí. Mira, pero se oye muy, muy bajitico. ¿Estás con el micrófono de la computadora directamente? No, estoy con unos audífonos. No, ahora sí. ¿Ahora sí? Debe ser que, sí. Debe ser que a mí me ha pasado que el mío tiene, tú sabes, ese pitillito que se mueve. Ajá. Y entonces yo lo muevo y me olvido y entonces no se oye bien. Bueno, adelante, no vamos porque estamos ya un poquito retrasados. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, mucho gusto, profe. Mi nombre es Samuel Reyes. Mi equipo está conformado por, como pueden ver, Leandro Cabrera, David Santana y Carlos Bruni. Les voy a exponer mi persona junto a mi compañero Leandro Cabrera. Ok, para empezar tenemos nuestra señal número 1, el cual es una señal binaria, banda base, no convencional, de 0.2 Tbit.
Las bases son pulsos de ubicación y duración variables y son las que podemos ver en pantalla, ¿no? Que una existe entre 0.25 tesímbolos y 0.5 tesímbolos y el otro tiene duración 0.5 tesímbolos. Una El objetivo aclaratoria, de... Samuel, disculpa. Señal binaria pasa banda y las bases son sinusoides. Ok, No sé cómo no me he dado cuenta de ese error. ok, vale, perfecto. Vemos que el objetivo es ubicar la U sub 2 para garantizar que esta sea ortogonal a U sub 1 y nos dan las coordenadas de la constelación de en los símbolos, perdón, de los símbolos en la constelación, que son los que podemos ver en pantalla. El símbolo 1 es U sub 1 más 3 U sub 2 y el símbolo 2 es menos U sub 1 más U sub 2. Samuel, se te deja de escuchar. Ya al final casi no te oía. A ver, ¿aló? Ahora mejoró otra vez. ¿Aló ahí mejor? Sí, está bien. Ok. Entonces, los cálculos teóricos. Para empezar, calculamos las amplitudes de las bases. Como se sabe, que la energía de las bases tiene que ser unitaria, partimos de la ecuación que tenemos aquí en pantalla, de una integral que va desde 0.25 tesímbolos hasta 0.5 tesímbolos. Calculamos la integral y igualando a 1 y obtenemos que K vale 6.32. Ahora, para la base U sub 2, lo que hicimos fue ubicarla de 0.5 tesímbolos hasta tesímbolos, para que así ambas sean ortogonales. Sacamos su amplitud con la misma integral que utilizamos para calcular la amplitud de la base U sub 1 y nos da que la K vale 4.472. Ajá. Primero debemos aclarar también que para que U sub 1 sea ortogonal a U sub 2, lo que está diciendo, el trozo de la sinusoide de U sub 1, de U sub 2, se va a colocar desde 0.5 tesímbolo hasta tesímbolo, que fue lo que dijo ahorita. Y cuando se hace la integral del producto de las bases, esta da 0, comprobando que son ortogonales. Ahora bien, calculamos la distancia mínima, gracias al teorema de Pitágoras, construimos un triángulo rectángulo y obtenemos que la distancia mínima de los dos símbolos es 2,828. Calculamos su energía, el cual da 6 joules, tomando en cuenta que ambos símbolos son equiprobables. Por lo tanto, se multiplica por un medio para obtener el resultado, que en este caso, como les he dicho, era 6 joules. Y se calcula la potencia gracias a la energía promedio que obtuvimos anteriormente y nos da 30 watts. Ahora bien, ahora representamos los símbolos a trozos. Como podemos ver, C1 lo podemos representar basándonos en las bases. El primero como una raíz de 40 coseno de 200 pi-t, que ocurre desde 0.25 hasta 0.5 tesímbolos. Y 3 raíz de 20 coseno de 200 pi-t, que ocurre desde 0.5 tesímbolo hasta tesímbolo. Cabe destacar que estos valores se obtienen por las coordenadas en la constelación y la amplitud que sacamos anteriormente. Y analógicamente hablando, podemos también hablar de los valores que se obtienen en el símbolo 2, que son menos raíz de 40 coseno de 200 pi-t y raíz de 20 coseno de 200 pi-t y con sus duraciones que pueden ver en pantalla. Ahora bien, ¿cómo obtenemos las amplitudes máximas de los dos símbolos? Los obtenemos gracias como podemos ver, los valores en las constelaciones tienen unos coeficientes, tanto U sub 1 como U sub 2 en cada símbolo. Nosotros tomamos el coeficiente más alto de cada símbolo para poder calcular su amplitud máxima. Al obtener los valores y comparar con el simulador, podemos ver que efectivamente, en el caso del símbolo 1, la amplitud máxima es de 13.416 y para el símbolo 2, la amplitud máxima es de 6.32. Ahora, las características de la constelación son proporcionales. A simple vista ya podemos saber que los símbolos no son proporcionales porque no se encuentran en el mismo eje. Ni tienen la misma polaridad, de manera que no se puede expresar uno a partir de otro al multiplicar por una constante que tiene que ser positiva. No son polares tampoco porque, como lo había dicho, no se encuentran en el mismo eje y además las distancias radiales arbitrarias no tienen que ser iguales y de signos opuestos.
Además, para determinar la ortogonalidad, aplicamos la ecuación que vemos en pantalla, además de que podemos sacar la multiplicación escalar de ambos para determinar si da cero, serían ortogonales. Y en este caso se puede ver que la multiplicación de ambas no da cero, por ende S1 y S2 no son ortogonales. Además, también comprobando con la integral, también vemos que no da cero, por lo tanto no son ortogonales. Ahora bien, la DEP es la parte más importante. La suma con la que expresamos los símbolos anteriormente es importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo habíamos expresado como una función a trozos, debido a que las bases suceden en diferentes instantes, tal y como les había dicho. Hay una señal que ocurre de 0,25 a 0,5 y la otra ocurre de 0,5 a t símbolo. Por lo tanto, podemos ver que la suma de las señales da una señal OK, puesto que tiene un instante de tiempo apagado y otro instante de tiempo encendido. Además, a su vez, cuando una base está apagada, la otra está encendida, originando esa señal con un cambio de amplitud y fase. También podemos comprobar que la señal es OK. Además, podemos ver que se generan dos deltas en donde se centra la señal, el cual es la señal de la frecuencia de la portadora. Y teniendo en cuenta esto, también tendremos un sin cuadrado centrado, como les he dicho, en la frecuencia de la portadora, y un delta también centrado en la misma frecuencia de la portadora. La amplitud de ese delta no se puede intuir tan fácil, ya que es una señal no convencional. Y en el caso de los cortes de esos sin cuadrados, hay que tener presente que cuando algo dura menos, su ocupación espectral aumenta. Es decir, cuando el T símbolo disminuye, la ocupación espectral aumenta. Entonces, como el símbolo dura un cuarto de este símbolo, el inverso de este será 4fs o f símbolo. Por ende, los puntos de corte serán los que están mostrados aquí en la lámina. También es importante recalcar, que no lo dije al principio, es bueno decir que las bases tienen que ser ortonormales. ¿Por qué ortonormales? Porque se tiene que cumplir lo de que es ortogonal y la energía tiene que ser unitaria. Ok, hablando ya, comparando aquí con los valores del simulador, comprobamos lo que estamos diciendo, ¿no? Vemos que la frecuencia de corte es la frecuencia de la portadora, que es 100 Hz, y vemos el ancho de banda es igual a 40 Hz. Ahora bien, vamos con la señal 2. Para este caso, nos están pidiendo modificar el ancho de banda de la señal para que sea más pequeño, es decir, ocupe menos ancho de banda. Ese es el objetivo principal de esta señal, sin modificar la potencia, la energía y la distancia mínima. Entonces, solamente nos piden modificar el ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros propusimos hacer un cambio de fase en U2. Hicimos un cambio de fase tal que nos diera un seno en vez de un coseno. Y cambiamos la duración de los dos símbolos, haciendo que ambos duren de 0 a t símbolo, cumpliendo también que sigan siendo ortogonales, porque al uno estar desfasado del otro, ya pueden coexistir ambos en el mismo instante de tiempo. Entonces, aquí hicimos los cálculos teóricos, que fue lo mismo que hicimos anteriormente, sacamos la K, en ambos casos da lo mismo porque tenemos la misma amplitud. Sacamos la distancia mínima, que también es igual porque no se cambió la distancia de los símbolos ni las ubicaciones de los símbolos en la constelación, y sacamos sus amplitudes máximas a través de la fórmula que ven aquí en pantalla. Ahora, la proporcionalidad, la polaridad y la ortogonalidad siguen siendo iguales porque, como les había indicado, no cambiamos la ubicación de la constelación. Por lo tanto, sigue siendo que no son proporcionales, no son polares y no son ortogonales. Ahora, para la fase de los símbolos, es importante destacar que utilizamos esta ecuación, que es una ecuación general, que vamos a utilizar para sacar la fase a lo largo de la presentación. Para el símbolo 1, uno toma la constante K, que habíamos obtenido previamente, que en este caso es 3.16, y lo multiplicamos por los coeficientes de las bases en el cálculo de los símbolos de la constelación. En este caso vemos que ese 1 da 3.16 coseno de 2 pi
FCT más 9.48 seno de 2pi FCT. Entonces comparamos, relacionamos esta fórmula obtenida con la ecuación general y nos da las componentes seno y coseno del símbolo teórico que estamos calculando. Obtenemos la beta a través de la tangente y vemos que el ángulo nos da menos 71.56 grados. Observando los componentes de este ángulo, podemos ver que coseno de menos 71.56 da positivo. Entonces, al comparar, la componente coseno resulta positivo coincidiendo con la ubicación del símbolo 1 en la constelación. Además, al comparar también la parte del seno de menos 71.56 da negativo. Por lo tanto, la componente del seno resulta positivo coincidiendo con la ubicación del C1. ¿Por qué este cambio de símbolo? Porque tenemos que tomar en cuenta el símbolo de la ecuación general, la que tenemos arriba. Ahora bien, para el caso de C2 hacemos los mismos cálculos que les había comentado antes. Y en este caso vemos que la beta da pi cuartos radianes. Observamos que se encuentra en el primer cuadrante, pero el símbolo se ubica, el símbolo S2 nos da en el segundo cuadrante, por lo que es necesario sumar pi. Esto para lograr que los signos sean los mismos, o sea, no los signos, los componentes del símbolo 2 sean iguales a los que obtuvimos aquí teóricos, ¿no? Sumamos pi y nos da que el ángulo de C2 es 5 pi cuartos. Porque ya aquí los componentes seno y coseno son iguales al símbolo 2 que nos dieron al principio del ejercicio. Voy a hacer un comentario. Bueno, te está bajando el volumen. Pero un comentario que les quería hacer es muy importante que lo escuchen, porque cuando uno habla el cuadrante, uno está asociando al círculo trigonométrico. Y yo puedo, porque me da la gana, por ejemplo, yo puedo decidir que U sub 1 es seno y U sub 2 es menos coseno, por ejemplo. Entonces, tienen que separar completamente lo que es el círculo trigonométrico de la constelación y por eso es que está bien que hayan hecho lo que hicieron, que es escribir el símbolo, por ejemplo, S2. Ustedes saben que S2 es menos coseno, entonces ya va. U sub 1 es coseno, o sea que está en el eje negativo respecto a la constelación y no digamos, en general se olvidan del círculo trigonométrico. E igual, si el seno está correspondiendo a U sub 2, entonces en ese caso estaríamos buscando que me tiene que dar digamos, el lado negativo de U sub 1 y el lado positivo de U sub 2. Repito, en este caso había cierta similitud porque un eje era coseno, el eje U sub 1, que suele ser efectivamente en el círculo trigonométrico, y eso nos dio cierta facilidad para hablar de los cuadrantes, pero uno tendría que decir, está en el primer cuadrante del círculo, o tendría que estar en el primer cuadrante del círculo trigonométrico, pero a lo mejor está en el tercer cuadrante de la constelación. Entonces, eso es algo que quiero que no se les olvide porque finalmente la constelación no intenta ser una representación del círculo trigonométrico, ni mucho menos. Entonces, esto es aparte de lo que estás hablando, Samuel, o sea, un poquito para complementar esto que, insisto, lo sentí bastante débil y, bueno, de alguna manera puedo tratar de mejorar. Nosotros estamos conscientes que no es igual al círculo trigonométrico, pero es una manera de ver. Adelante, no escucho nada. ¿Aló? ¿No? Samuel. ¿Aló? Ahora sí. Ajá, lo que le estaba comentando, pues es que creo que son mis audífonos que están fallando un poquito. Okay. Sí, nosotros estamos conscientes de que no es lo mismo el círculo trigonométrico, o sea, a la hora de sacar los cálculos de... Lo que pasa es que nosotros decimos cuadrante porque es una manera más fácil de verlo, pero estamos conscientes de que no son lo mismo, no son lo mismo. Pero en otra oportunidad ustedes pueden decir el cuadrante del círculo trigonométrico y el cuadrante de la constelación, okay, para ser más preciso, pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Pero quería precisarlo. Sí. Vale, perfecto, profe. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien todavía? Sí, en este momento perfecto. Igual, si me dejo de escuchar, avísame que acomodaste un poquito los audífonos. Perfecto. Vale.
Entonces, ya llegando a la depth de la señal nueva que obtuvimos, observamos un cambio bastante considerable en el ancho de banda. Al examinar la señal temporal podemos descomponerlas en dos componentes, S1 y S2. Estas partes se pueden representar como dos señales de cableamiento por desplazamiento de amplitud o K típicas. En estos casos podemos ver que el ancho de banda de la señal se redujo 4 veces a lo que teníamos antes. Vemos que la FC más FS da 100 más 5, que es igual a 105 Hz, que es la frecuencia de corte del lado izquierdo, y FC menos FS, que da 95 Hz, que es la frecuencia de corte del lado derecho. O si no me equivoco, es al revés, disculpa, es al revés. Y observamos que claramente el ancho de banda en este caso da 10 Hz, lo cual tuvimos una reducción, como les había indicado, de 4 veces el ancho de banda del anterior, por tanto se cumplió lo que estábamos buscando, ¿no? Por otro lado, también tenemos que la señal sigue pareciendo a un OK, pero se perdieron varias deltas. Ajá. En este caso también vemos que tenemos deltas cada F símbolo, igual que en la señal anterior, pero con la reducción del ancho de banda. No hay mucho cambio que decir de la señal anterior más el ancho de banda, por lo tanto no hay más características que recalcar a diferencia del anterior. Por último, al hacer las comparaciones de las señales 1 y 2 en ruido, como las ubicaciones de los símbolos son exactamente las mismas en ambos casos, tenemos la misma distancia mínima. Por lo tanto, la resistencia al ruido es exactamente igual. Aún así, es importante recalcar que la diferencia en ambas depths radica en el ahorro de energía, porque ya no necesitamos tanto ancho de banda para mandar la información, lo que se traduce en mayor economía en la empresa que vaya a utilizar la señal, porque ya no tiene que consumir tanta energía y no tiene que comprar equipos tan costosos para poder transmitir datos, porque el ancho de banda es mucho menor. Por lo que concluimos que es necesario conocer las necesidades de la empresa o usuario que va a utilizar el servicio para asignar diferentes señales según sea el caso. En este caso se solicitaba un menor ancho de banda y fue lo que se logró. Un comentario. Okay. No es cierto lo que acabas de decir parcialmente, porque una de las condiciones que se seguía tanto entre las señales 1 y 2 como las 3 y 4 es que la energía promedio era la misma. Si ustedes miran con detalle, uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? Bueno, ahora las sinusoides duran más tiempo, entonces tienen que ser de menor amplitud. Si uno mira los valores de AMAX de la versión 1 y la versión 2, ¿verdad? Se nota un cambio en el tamaño de las amplitudes. Lucen parecidas, pero con amplitudes distintas. ¿Por qué? Porque si usted tiene un pulso flaquito, ¿verdad? Y tienes uno gordito, el gordito tendría que tener menos altura que el flaquito para tener la misma energía. Entonces, repito, no, en este caso lo que se ha logrado es una reducción del ancho de banda, manteniendo la misma energía, y dígase, la energía está relacionada con la potencia y T símbolo, pero T símbolo no cambió. Entonces, repito, la potencia, T símbolo y la energía promedio son idénticas en los dos casos. No se ahorró nada por allí, solamente se ahorró ancho de banda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya aquí finalizada la primera parte de la presentación, ¿Sí? Vamos ahora con la señal 3 y 4 que la va a presentar mi compañero Leandro. Perfecto, gracias Samuel. No, gracias a usted, profe. Aló, profe. Uy, mira, tienes que tener algún micrófono abierto porque tienes realimentación. Ah, sí, profe, disculpa. ¿Escucharon bien? Sí, ahora sí, adelante. Aló, profe. Sí, te escucho perfecto, Leandro. Aló, ¿se me escucha? Sí, no me escucha.
Uy, alguien que le diga, ¿Leandro está solo o está alguien con él? Eh, Pregunta, ¿alguien me escucha? Sí, 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 la escuchamos. Ah, ok, ok. Entonces, Leandro, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Sara. Este, Ah, aló, profe, ¿me Leandro, escucha? ahora sí. ¿Tú me escuchas a mí? Aló, aló, ¿se me escucha? Uy, vale, no me escucha. Em, déjeme- alguien que le escriba en el chat, por favor, que no, que si no me escucha a mí, bueno, lo puedo dejar que hable y hable, ¿no? Pero vamos a hacer así. Leandro, alguien que le diga que empiece porque no me está escuchando a mí. Ah, profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ok, adelante, pues comencemos. Ah, bueno, ahora Gracias, tenemos, Estefano. Ajá. bueno, ahora tenemos la señal 3, ¿verdad? Que es una señal cuaternaria, modulada, no convencional. Y bueno, aquí están los datos, que es, F símbolos son 5 símbolos por segundo, la frecuencia del portador es 100 Hz, y T símbolos es 0,2 segundos. Y su energía tiene que ser unitaria. Aquí, como vemos, las bases, coseno y un seno, y la duración de las dos bases va de todo T símbolo, o sea, de 0 a T símbolo. Y como podemos observar acá, las componentes en las constelaciones. Ya lo sé. Ajá. Bueno, ahora, para el cálculo de la amplitud de las bases, nosotros lo que hacemos es, ya teniendo el valor de Fs, lo vamos a sustituir como tal en la fórmula que teníamos antes, que es la base, que sería 2Fs, y sustituimos el 5. Pero hay que recordar que como la frecuencia de la portadora es múltiplo de F símbolos, y sus sinusoides ocupan todo el tiempo Ts, se va a afirmar que la K es igual a la raíz de 2 entre T símbolos o raíz de 2 F símbolos. O sea, bueno, aquí tenemos el valor, que es raíz de 10, que es aproximadamente 3,16, la amplitud. Bueno, ahora, para calcular la energía. Bueno, para el cálculo de energía, ¿verdad? Partimos de la expresión con la que hallamos la energía promedio. Este es un dato que nos da el ejercicio, ¿verdad? Y como tenemos 4 símbolos, su factor de probabilidad sería un cuarto, porque tiene que ser equiprobable. Entonces, bueno, sacando la energía promedio con las incógnitas A y sabiendo que la energía es igual a 1, podemos encontrar el valor de A, que sería raíz de 1 entre 6. Ahora, sabiendo esto, y podemos ver de la constelación, la distancia mínima, que es la menor distancia entre un símbolo y otro, ¿verdad? Es 2A. Entonces aquí podemos ver el valor de la distancia mínima. Y en el caso de la potencia, ya sabiendo la energía promedio, que es 1, despejando, tenemos la potencia, que sería 5 watts. Ahora, para el cálculo de la base, como dijo anteriormente mi compañero y explicó, vamos a usar esta fórmula general. Entonces, lo que haremos es comparar con los símbolos para obtener su fase real. Entonces, en el caso del símbolo 2, podemos ver que su coseno, o sea, componente coseno es negativa y su componente seno también es negativa. Entonces, bueno, hacer una comparación directa con la fórmula general, podemos sacar la tangente de beta, que es el ángulo que estamos buscando, y a despejar ese ángulo, obtenemos que es menos pi cuartos. Ahora, cuando nosotros sustituimos ese ángulo en la fórmula general, podemos observar de que no se encuentra ubicado en donde debería. Entonces, nosotros nos percatamos que, por lo menos en el caso del coseno, da positivo, y en el caso del seno, daría también positivo. Y nosotros queremos que dé negativo y negativo, las componentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a ese ángulo sumarle pi. Entonces, a sumarle pi, nos daría 3 pi cuartos. Y bueno, al sustituirlo, el coseno en 3 pi cuartos da negativo. Entonces, al compararlo, la componente coseno resulta negativa, coincidiendo con el signo de la componente coseno. Y en el del seno, nosotros también comparamos con el mismo ángulo, daría positivo. Entonces, al compararlo, la componente seno resulta negativa, coincidiendo con la ubicación del símbolo 2. También hay que recordar y recalcar que, como vemos acá, ya para aquí, no, disculpe. Ahora en el caso del otro símbolo, que sería el S1. Ya como calculamos el S2, ¿verdad?
podemos observar de que en la constelación, ya para mostrarles, la S1 y S2 tienen un ángulo de pi cuartos. Entonces, el ángulo que forman ellos dos sería pi medios. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, sencillamente, para sacar el otro ángulo, que sería C1, que es el que está arriba, lo que vamos a hacer es sumarle pi medios, y así vamos a coincidir con su fase real. Y bueno, también podemos comprobarlo sustituyéndolo, y con el coseno, diciendo que coseno de 5 pi cuartos, ¿verdad?, da negativo. Entonces, al compararlo, la componente coseno resulta negativa, que coincide con el símbolo 1, y con el seno de 5 pi cuartos da negativa. Entonces, al compararlo, la componente seno resulta positiva. Entonces, podemos concluir que esas son sus fases reales. Ahora, en el caso del símbolo 3, también hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, al sacar el arco tangente, podemos ver que su ángulo es 18,43 grados. Ahora, como cuando lo sustituimos en la fórmula general, no nos da en su ubicación real. Entonces, nosotros lo que vamos a hacerle es sumarle 180. Y aquí podemos ver, nos daría 198,43 grados. Y al comprobarlo, también nos verifica que está en esa ubicación. Y en el caso de el S4, también hacemos lo mismo, no nos da la ubicación real. Entonces lo que hacemos es que, si se dan cuenta acá, ¿verdad?, el símbolo 4, ¿verdad?, que está abajo, sabemos que el eje es 180, porque arriba está 198 el S3. Entonces el de abajo, lo que vamos a hacer es restarles 18 grados, y así podemos conseguir su fase. Aquí igual se los muestro como pueden observar. Le restamos 18,43 grados a 180, y así podemos conseguir la fase real de los símbolos, o sea, de los cuadros símbolos. Bueno, ahora, en el cálculo de las amplitudes reales, teniendo la comparación que hicimos antes, nosotros lo que vamos a hacer es ambas ecuaciones elevarlas al cuadrado y las vamos a sumar. De ahí podemos sacar como factor común a, ya que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado se van por la ley fundamental de coseno y el seno. Y bueno, así podemos obtener el valor de A, que es la fase real, que aquí lo pueden ver, que está aquí abajo. Y bueno, cabe recalcar que la amplitud del símbolo 1 y el símbolo 2 son las mismas, y las amplitudes del símbolo 3 y del símbolo 4 son las mismas. Entonces aquí hacemos el cálculo del símbolo 3 y el símbolo 4, como pueden observar acá. Y podemos verificar con el programa que efectivamente nos da un valor aproximado al que sacamos. Un detalle que le quiero comentar. Por un momentico, Leandro. Ajá. Fíjense. Yo, cuando empecé a corregir los proyectos, yo miraba y decía, no, rápidamente yo decía, no, el coseno de esto está tal, y después me iba a ver la gráfica de los símbolos. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, el símbolo 1. El símbolo 1 yo lo veo como un coseno, lo puedo ver de dos maneras, ¿no? Como un coseno que se movió más que pi medio, que pi cuarto. Es decir, yo puedo ver allí, si el piquito del coseno se movió hacia la derecha, yo tengo un estimado de cuánto es la fase. O sea, por lo menos sé que, digamos, me da una idea, porque uno sabe que un ciclo es pi y el otro ciclo es el otro pi. Entonces uno sabe que la mitad de esa montañita es pi cuarto. Entonces uno dice, ah, mira, sí, está más o menos bien. Entonces eso me ayudó a mí, claro, una costumbre que tengo, ¿no? Pero en general, ustedes pueden verificar gráficamente de que yo no se los pedí, pero aprovecho de darles esa información, porque al final la, la modulación más importante que existe hoy en día es la modulación QAM, que es una modulación mixta de amplitud y fase. Entonces ustedes tienen que saber trabajar con más fluidez con ambas cosas. ¿De acuerdo? Todo el mundo estaba bien con las amplitudes, más no con la fase. Bueno, continúa, Leandro, disculpe. Vale, profe, gracias. Bueno, ahora, aquí vamos a comprobar si son proporcionales, polares y ortogonales. Ahora, en el caso de si son proporcionales, para que exista la proporcionalidad, debe existir un factor que relacione ambos símbolos, ¿verdad? Y ese factor debe ser una constante positiva. En este caso, no ocurre esto, entonces ninguno es proporcional. Ahora, para saber si son polares, deben estar en el mismo eje y tener signos diferentes. En este caso, no están en el mismo eje, entonces bueno, ya ahí descartamos. Y ninguna es polar.
Ahora, ortogonales. Para verificar si son ortogonales, como ven acá con la fórmula, es la integral del producto de los símbolos. Pero es más fácil sacarlo, o sea, sacar el producto de las componentes de la constelación. Entonces, cuando hacemos el producto de C1 y C2 para verificar si son ortogonales, podemos observar de que no da cero. Y si el producto da cero, eso nos dice de que los símbolos son ortogonales. Entonces, el único pareja de símbolos ortogonales es S1 y S2. Los demás no son ortogonales. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la DEP. Bueno, como esto es una modulación de amplitud y fase, su DEP es un sin centrado en la frecuencia de la portadora y su ancho de banda va a ser 2fs. Entonces, la señal transmitida se puede descomponer en varias señales ortogonales o K, lo que explica la presencia de la portadora. Y también podemos observar de que, aparte de tener el sin centrado en la frecuencia de la portadora, también vamos a tener un pulso centrado en la frecuencia de la portadora. Y nosotros vamos a saber como tal la amplitud de ese pulso porque es una señal no convencional. Entonces es difícil analizar su amplitud. Ahora, también como dijimos anteriormente, como es una suma de señales ortogonales o OK, podemos decir que se puede asemejar a una señal RZ unipolar, con lo cual nos arrojará muchos deltas que estarán ubicados en cada F símbolos, como se pueden ver acá en la imagen. Bueno, aquí no se puede ver a detalle, para que vean bien. O sea, ahí están los pulsos. Obviamente van a tener una amplitud que la cual no podemos analizar. Y bueno, ahora, para los puntos de corte, como ya dijimos que es parecida a una OK, sabemos que para los puntos de corte sería la frecuencia de portadora más F símbolo. Entonces, en el caso de la derecha, el punto de corte de la derecha sería 100 Hz más 5, sería 105 Hz. Y el de la izquierda sería 105 menos 5, entonces no haría 95 Hz. Y su ancho de banda, como es 2 F símbolos, nos da 100 Hz. Ahora, en el caso de la señal 4, aquí es la misma señal, lo único que nos piden es que cambiemos la ubicación de dos símbolos, manteniendo la misma energía, y para ver qué podemos analizar de allí, porque hay que hacer una comparación, y la idea es que la comparación sea justa, entonces por eso tenemos que tener la energía unitaria. Y bueno, en nuestro caso, nosotros movemos los símbolos que sería el S2 y el S3. Bueno, o sea, movemos estos símbolos ya que queremos que los símbolos sean polares, y esto nos va a ayudar en la detección frente al ruido. Ahorita más adelante van a ver. Bueno, entonces, bueno, en el caso de la distancia mínima, ¿verdad? Aquí podemos ver que la distancia de la constelación obtenida, la misma distancia radial de un símbolo a otro, sería la distancia de C1 a C2, que sería la distancia radial de uno más la distancia radial del otro, que sería, bueno, 2 veces la distancia radial. Entonces, aquí tenemos que la distancia mínima es 1,154. Ahora, en el cálculo de la amplitud pasa lo mismo que el anterior, como F portadora es múltiplo de F símbolos y sus sinusoides ocupan todo el tiempo TS, podemos afirmar de que K es igual a 2 raíz de 2 F símbolos, entonces nos daría raíz de 10. Ahora, como lo único que hicimos fue cambiar como tal la ubicación de esos símbolos, lo único que va a cambiar en el 2 y el 3 va a ser los signos. Y bueno, en el caso de la potencia, ya teniendo que es unitaria, la potencia nos da 5 watts, que es igual a la anterior. Ahora, otra vez con el cálculo de la fase. Bueno, como le expliqué anteriormente, comparando la fórmula general, vamos a hacer una comparación y analizar para ver si concuerdan los fases o no. Entonces, como el símbolo 1 no cambia, entonces le dejamos la misma fase, que sería 5 pi cuarto. Y si lo evaluamos, nos da que es la ubicación real. Ahora, en el símbolo 2, como lo cambiamos, ¿verdad? Y son polares, S1 y S2 son polares, podemos decir que se encuentran a una distancia de pi. Entonces, nosotros lo que hacemos es restarle pi.
O bueno, aquí también lo que hicimos fue sacarlo igual que el anterior, pues. Hicimos una comparación, nos dio que el ángulo es pi cuartos y cuando lo sustituimos para comprobar si en realidad es su ubicación real, podemos afirmar que sí es. Entonces sabemos que S1 es igual a 5 pi cuartos y S2 es pi cuartos. Ahora, en el caso del caso 3, de la señal 3, hacemos también lo mismo y nos haría que da menos 18,43 grados. Entonces, bueno, al comprobarlo, o sea, verificarlo, no nos da en su ubicación real. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sumarle 180. Entonces nos daría que su fase sería 161,57. Y ya cuando lo sustituimos, para comprobar si las componentes del coseno y el seno concuerdan con la de la constelación. Ahora, vamos a comprobar otra vez si son proporcionales, polares o ortogonales. Ahora, en el caso de proporcionalidad, ninguno es proporcional, porque no hay una constante positiva que se pueda multiplicar. Entonces, no son proporcionales. En el caso de polares, aquí sí cambia, ya que el símbolo S1 y S2 se encuentran en el mismo eje y tienen signos distintos. Entonces, podemos afirmar que son polares, al igual que el símbolo 3 y el símbolo 4. Si se pueden percatar, se encuentran también en la mismo eje y tienen signos opuestos. Entonces, son polares, esas dos parejas de símbolos. Ahora, para comprobar si son ortogonales, comprobamos con el símbolo 1 y el símbolo 2 para ver si son ortogonales, haciendo el producto de sus componentes en la constelación. Entonces, en la multiplicación, podemos ver que da diferente de 0. Entonces, no son ortogonales. Ahora, bueno, en el caso de aquí sí cambia, ya que analizando la letra de esta señal, observamos que el ancho de banda permanece igual. Eso sí permanece igual. Pero lo que se ha alterado es que, debido a la constelación, es que creando así un cambio en la fase y en los símbolos. Y podemos percatarnos de que esta ya no tiene un pulso como en el centrado en la frecuencia portadora. Entonces esto se puede asemejar más a una PRK. Y como pueden ver, en los puntos de corte, como es parecida a una PRK, pero no lo es, o sea, es parecida. La frecuencia portadora, o sea, los puntos de corte serán la frecuencia portadora más ese símbolo, que sería 105 Hz y 95 Hz. Y el ancho de banda es 100 Hz. Fíjense que es Eh, perdón, es como la suma de dos PRK. Los dos símbolos que están en el mismo eje son de fase opuesta. Entonces, efectivamente se desaparecen y por eso es que QPSK fue tan exitosa, ¿no? Y después se pretendió seguir usando MPSK porque todo el mundo venía. PRK es buenísimo, QPSK buenísimo y además tiene menos ancho de banda. Vamos a seguir con modulación de fase. Y ahí se dieron cuenta que empezaban a tener problemas porque los símbolos se acercaban. Entonces aparece alguien, a mí no se me hubiera ocurrido esa idea, de insertar a la polaridad ortogonalidad. Fíjense que en QAM hay un patrón tipo polar, pero también hay un patrón tipo cartesiano, digamos. O sea, que uno, por ejemplo, en 16 QAM, uno tiene 4 símbolos en el primer cuadrante y se generan símbolos ortogonales. Entonces, fíjense qué curioso y esa sigue siendo la modulación más exitosa hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a echarnos una apuradita porque vamos a Ahora, y bueno, agregando lo que es la profesora, o sea, se puede ver que la señal se puede parecer a una QPSK, pero no lo es, ya que esta tiene modulación de amplitud y fase. Y bueno, la QPSK solo tiene cambio de fase. Bueno, aquí. Y bueno, las comparaciones de las señales del ruido entre la 3 y la 4. Como se puede observar, la señal 4 tiene un DMI mucho mayor a la señal 3, demostrando tener una mayor resistencia ante el ruido e interferencias, permitiendo mayor confiabilidad y calidad en la transmisión debido a que es más resistente a errores, por lo que permite una mayor cobertura, otorgando una mejor experiencia en la comunicación del usuario. Aprendemos aquí que bajo una misma señal es posible mejorar su resistencia al ruido cambiando solamente las ubicaciones de los símbolos en la constelación, arrojando mejor calidad y eficiencia a un canal de comunicación. Y bueno,
Para concluir, finalizado ya este trabajo de cálculo y experimentación, destacamos que es posible alterar diferentes tipos de señales en canales de comunicación para satisfacer las necesidades del entorno o del usuario final, con el fin de mejorar ya sea la calidad, resistencia al ruido o ancho de banda de cualquier señal a utilizar, sin afectar diversos parámetros que pueden ser establecidos por los dispositivos a utilizar o por el mismo cliente, como lo es, por ejemplo, la energía, la duración de los símbolos, etc. Y bueno, ¿será todo, profe? Perfecto, Leandro, muchas gracias. Vamos a avanzar por hoy. Por ahí vienen, a ver, Goncalves y Salazar, que están atendidos. Mientras se van organizando, voy a enviar el siguiente correo. Un momentico. Suelten la presentación para que el próximo grupo comparta. Buenas tardes, profe. ¿Nos oye? Sí, perfecto. Ok. Share screen. ¿Ven la presentación? Sí, Ok, perfecto. Entonces ya salí con la presentación. Yo soy Gabriel y él es Miguel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Goncalves y yo les voy a explicar nuestra señal 1 y nuestra señal 2. Tenemos que para nuestra señal 1 tenemos una transmisión binaria donde nos dan las bases y los intervalos donde éstas se mantienen prendidas. Como vemos, la base 1 es K coseno de 2pi de la frecuencia de la portadora por T para un tiempo de 0,25 T símbolo hasta un tiempo de 0,5 T símbolo. En el caso de la base 2 tenemos que viene dada por K coseno de 2pi frecuencia portadora por el tiempo para un tiempo de 0 TS a 0,25 T símbolo. También nos dan los datos de la frecuencia de portadora que son 100 Hz, el T símbolo que son 0,2 segundos y la frecuencia del símbolo que son 5 Hz. Primeramente, y también nos dan la constelación como vemos en la parte derecha de la lámina. Primeramente, calculamos la amplitud de una de las bases, sabiendo que la energía tiene que ser unitaria. Para esto realizamos la integral del módulo al cuadrado de una de las bases en el tiempo donde esta base se encuentre prendida y vemos que nos da 6,4 la integral y como ambas bases tienen la misma duración, podemos decir que tienen la misma amplitud. Como vemos a continuación, las bases se presentan de la siguiente manera, donde la base 1 está activa desde 0,25 TS a 0,5 TS y la base 2 de 0 TS a 0,25 TS. Como vemos, las bases no coinciden en tiempo, por lo tanto podemos deducir gráficamente que estas bases son ortogonales. De todas maneras, esto lo podemos comprobar haciendo la integral de la base 1 por la base 2, tal como vemos en la parte inferior de la lámina, que es la integral de 0 a 0,25 TS, donde tenemos que la amplitud en ese intervalo de la base 1 es 0, y por la amplitud de la base 2 en ese intervalo que es K coseno de 2pi frecuencia de portadora, más la integral de 0,25 a 0,5 TS de la amplitud de la base 1 que se encuentra prendida en ese intervalo, por la amplitud de la base 2 en ese intervalo que es 0. Y vemos que nos da 0, por lo tanto las bases son ortogonales. Luego tenemos nuestra señal en tiempo que se observa de la siguiente manera. Vemos que podemos apreciar que los símbolos se muestran de forma equiprobable. Es decir, como estamos en una transmisión binaria, los símbolos se van a transmitir con una probabilidad de 1/2 y vemos también cómo cuando se hacen 0. Analizando la constelación, podemos representar los símbolos de la siguiente manera. Tenemos que S1 es 3 veces U sub 1 más 2 veces U sub 2 y el símbolo 2 es U sub 1 menos 3 veces U sub 2. Se nos pide comprobar la ortogonalidad entre los símbolos. Esto lo podemos ver gráficamente si estos forman un ángulo de 90 grados o realizando el producto escalar entre el símbolo 1 y el símbolo 2. Tal como vemos en la imagen, vemos que el resultado es diferente de 0, por lo tanto, los símbolos no son ortogonales. Seguimos comprobando la polaridad, que primeramente tenemos que saber que dos símbolos son
cuando están en el mismo eje, pero con signos contrarios. Es decir, que un símbolo es cada vez el negativo del otro símbolo. En este caso, como vemos, los símbolos no son polares, ya que no se encuentran ni en el mismo eje y no tienen signos opuestos. Para la proporcionalidad, tenemos que se deben encontrar en el mismo eje y deben tener igual polaridad. Como vemos, no se encuentran en el mismo eje y no tienen la misma polaridad, por lo tanto afirmamos que no son proporcionales. Procedemos a calcular la energía promedio. La energía promedio básicamente es la distancia radial al cuadrado por la probabilidad de aparición de cada símbolo. Como estamos en una transmisión binaria, la probabilidad de aparición va a ser de un medio y la distancia radial al cuadrado son estas rectas que vemos amarillas, que es la distancia del símbolo 1 hasta el origen y la distancia del símbolo 2 hasta el origen, tal como se especifica en la imagen de la derecha. Y con esto calculamos la energía promedio, que nos da 23,2 joules, un aproximado de 11,5 joules, y lo podemos corroborar con los resultados arrojados por el programa. Luego vamos a determinar la fortaleza frente al ruido de nuestra señal. Esto lo hacemos mediante el de-min, ya que esta es la distancia mínima entre los símbolos. Entonces procedemos a calcular la hipotenusa en el triángulo, tal como se muestra en la figura, y nos queda, gracias al teorema de Pitágoras, que el de-min va a ser raíz de 29, que aproximadamente va a ser 5,385. Seguidamente se nos pide calcular la potencia de la señal. Para esto, despejamos la ecuación que se muestra aquí arriba, que la potencia es igual a la energía por F símbolo. Sabiendo que tenemos estos datos, nos queda que la energía promedio es 23 medios por 5 Hz de la frecuencia del símbolo y tenemos que la potencia será 115,2 watts, lo que sería un aproximado de 57,486 watts. Entonces, que para calcular las amplitudes de la representación temporal de los símbolos, vamos a multiplicar el valor de coordenada de cada símbolo con la amplitud de la base en la que se encuentra. Es importante considerar que las bases U1 y U2 se encuentran en tiempos distintos, por lo tanto, los símbolos van a tener amplitudes distintas dependiendo del intervalo de tiempo. Tal como vemos acá, tenemos que el símbolo 1 va a tener una amplitud de 18,96 coseno de 2pi frecuencia portadora t para un tiempo de 0,25 a 0,5 ts y una amplitud de 12,64 para un tiempo de 0 a 0,25 ts. En el caso del símbolo 2 tenemos que este va a tener una amplitud de 18,96 para un tiempo de 0 a 0,25 ts y una amplitud de 6,2 para 0,25 ts, 0,5 ts. En este caso, como las señales, las bases no coinciden en el tiempo, no tienen sentido hablar de fases. Por lo tanto, vamos a calcular la amplitud máxima de los símbolos, tal como se muestra en la imagen, que viene siendo la coordenada de la constelación por la amplitud de U1, que sería 3 por 6,32, lo cual nos da la misma amplitud máxima en ambos símbolos. Tenemos que en este caso, al tener una señal no convencional, la DEP va a ser muy similar a una OOK, ya que la sinusoide permanece encendida un tiempo y luego pasa a estar apagada otro tiempo. En ese caso, la DEP va a ser un sin cuadrado centrado en la frecuencia portadora y para el ancho de banda debemos tomar en cuenta el intervalo de tiempo y su fracción en relación con T símbolo. Vamos a proceder a ver la sinusoide de menor duración, que en este caso sería 0,25 ts o un cuarto del tiempo del símbolo, como la señal, un cuarto del tiempo del símbolo. Tenemos que a la señal durar la cuarta parte de T símbolo, el punto de corte se desplaza 4 fs. Esto se debe a que la relación entre T símbolo y fs es inversamente proporcional. Con esto vamos a ver los puntos de corte de la DEP, que nos queda el primer punto de corte, que sería frecuencia portadora menos 4 veces la frecuencia del símbolo, nos queda que el primer corte va a ser en 80 Hz, y el segundo corte nos queda que es la frecuencia portadora más 4 veces F símbolo, que sería 120 Hz. Estos puntos de corte, como vemos, coinciden con los teóricos y con los arrojados por el simulador, para que luego nos quede un ancho de banda de 40 Hz. En la señal 2 se nos pide optimizar la ocupación espectral de la señal 1. Para esto vamos a aumentar la duración de las bases al doble de su tiempo original para poder disminuir el ancho de banda a la mitad. Entonces tenemos que las bases van a quedar exactamente iguales, solo que se duplica el intervalo de tiempo donde se permanecen encendidas. Como vemos, la base 1 va de
0 T símbolo a medio T símbolo y la base 2 va de medio T símbolo al T símbolo completo. Como vemos, se repite que las bases no coinciden en tiempo, por lo tanto podemos afirmar que estas bases son ortogonales y como cambiamos la duración de las bases, tendremos que calcular una nueva amplitud para estas asumiendo la energía unitaria que se realiza de la misma manera que se realizó en la señal 1 y vemos que nos da una amplitud de 4,47, lo cual comprobamos que estas son ortogonales realizando la integral de 0 a 0,5 T símbolo de la amplitud de la base 2 por la amplitud de la base 1 más la integral de 0,5 T símbolo a T símbolo de la amplitud 2 por la amplitud 1 y vemos que nos da 0, por lo tanto podemos afirmar que las bases son ortogonales. Nuestra señal en tiempo, que como vemos los símbolos también se mostrarán de manera equiprobable, pero al aumentar la duración de las bases, vemos que en ningún momento se hace 0 la señal. Para el caso de la constelación, va a quedar exactamente igual que la señal 1. Esto se debe a que los cambios realizados en la señal 2 fueron solo temporales, de manera que los símbolos nos quedan de la misma manera, es decir, S1 va a ser 3 U sub 1 más 2 U sub 2, S2 va a ser U sub 1 menos 3 U sub 2, vemos que seguirán siendo no ortogonales debido al producto escalar que nos da diferente de 0 y que estos nos forman un ángulo de 90 grados. También vemos que los símbolos no serán polares ya que no se encuentran en el mismo eje y no tienen signos opuestos. Tampoco van a ser proporcionales ya que no están en el mismo eje y no tienen la misma polaridad y aparte no son múltiplos del otro, es decir, el múltiplo de este tiene que ser una constante positiva. Tenemos la energía promedio va a ser la misma que la señal 1, es decir, la distancia radial al cuadrado multiplicada por la probabilidad de ocurrencia del símbolo, que en este caso va a ser un medio como se mencionó anteriormente debido a que es una señal binaria, y vemos que la energía promedio nos da igual que en la señal 1, que es 11,5, la potencia nos da igual que en la señal 1, que sería 115 sobre 2 watts, y la distancia mínima es igual. Todo esto es igual debido a que los cambios, como repito, fueron realizados temporalmente y no en la constelación. Luego vemos que, en comparación con la señal 1, los símbolos en la señal 2 cambian su amplitud y tienen una duración diferente. Esto es lógico ya que duplicamos la duración de las bases, por lo tanto, esto influye en los símbolos. Esto es justamente lo que estamos buscando ya que queremos reducir la duración espectral. Como vemos, para el símbolo 1 va a tener una amplitud de menos 13,41 coseno de 2pi frecuencia portadora t para un tiempo de 0 a medio t símbolo y 4,47 para un tiempo de medio T símbolo hasta T símbolo. En el caso del símbolo 2, tenemos que va a tener una amplitud de 8,94 de 0 a medio T símbolo y 13,41 de medio T símbolo hasta T símbolo. Como vemos, en esta señal también no tiene sentido hablar de fase, ya que las bases no coinciden en tiempo y procedemos a calcular la amplitud máxima, como vemos en la parte inferior de la lámina. La de nuestra señal 2, ya que, como vemos, el ancho de banda siempre va a depender de la duración del símbolo. En este caso, el símbolo de menor duración va a ser 0,5 Tbit y la sinusoide dura medio Tbit. Entonces, el punto de corte de la DEP se desplaza a frecuencia de portadora más 2 Fbit, lo cual concluye que el ancho de banda es 20 Hz. Esto lo hacemos como lo hicimos en la señal 1, ya que nos quedan los puntos de corte en 90 y 110, y esto nos da un ancho de banda de 20 Hz, y tenemos que esta DEP se parece a una oca, ya que se puede hallar a partir de la superposición de los símbolos, realizando una suma de sus componentes independientes, puesto que son ortogonales. Luego tenemos una comparativa entre las señales 1 y 2, donde vemos que la amplitud de la base va a cambiar debido a este aumento de la duración previamente explicado, y la duración de estas y las coordenadas de los símbolos se mantienen igual, pero sus amplitudes varían al igual que su duración. Y como se mencionó anteriormente, no tiene sentido hablar de fase, ya que las bases no se encuentran en los mismos tiempos. Luego vemos que para el caso de la comparativa en la constelación, vemos que los símbolos en la señal 1 y en la señal 2 no serán ortogonales, no serán proporcionales, no serán polares y mantendrán su distancia mínima, que es 5,39, van a tener la misma energía promedio, van a tener la misma potencia y
el ancho de banda vemos que se redujo a la mitad. Tal como vemos acá, tenemos que logramos el cometido de disminuir la ocupación espectral de la señal, ya que, como vemos en la de la señal 2, claramente el ancho de banda es la mitad de la señal 1. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Gabriel, que les va a explicar la señal 3 y 4. Ok, respecto, tenemos una transmisión cuaternaria cuyas Gabriel, bases... Ok, Gabriel, disculpa, mira, vamos a ser un poquito más breves en la parte de la fase. Explica una para ok. reducir el tiempo de exposición. La exposición anterior fue muy fluida, así que bueno, también aceleramos un poquito para no angustiar tanto a los que faltan. Ok, está bien. Gracias. Bien, les decía, tenemos una transmisión cuaternaria con unas bases definidas como raíz de 2fs coseno y raíz de 2fs seno. Ya por aquí podemos ver a simple vista que son bases ortogonales, seno y coseno son señales ortogonales. También se comprueba con la integral entre 0 y t símbolo de la multiplicación de las dos bases. Y podemos comprobar que la energía de las bases es unitaria calculando la integral de 0 a t símbolo de módulo al cuadrado de una de las bases. Cuando vemos la constelación de la señal, tenemos que son 4 símbolos colocados en A, 2A, 3A y 2A, A. Queremos calcular el valor de esta distancia A. Partimos de que la energía promedio es unitaria. Utilizamos la distancia radial al cuadrado multiplicada por la probabilidad de cada símbolo, que sería un cuarto. Igualamos 1 es igual a 19 a cuadrado sobre 4 y obtenemos el valor de A, que sería raíz de 4 sobre 19. Eh, Tenemos aquí comprobando con el simulador que la energía es unitaria y las diferentes coordenadas de los símbolos. Queremos hablar del min de la señal. eh, Se ve a simple vista que la distancia mínima es A. Sin embargo, acá está comprobado con el simulador y la podemos hallar ya que tenemos A, particularmente A, 0,45883. Ok, acá tenemos una foto de cómo se vería la señal enviada por un canal al cual ya se le sumó el ruido. Vemos que los símbolos están bastante cercanos. Podemos hallar la potencia de la señal. Ya tenemos que nuestro F símbolo es de 5 Hz, la energía promedio 1 Joule, potencia sería 5 watts. Estudiando acá la constelación, vemos que no hay símbolos polares, puesto que no hay ningún símbolo colocado sobre el mismo eje con polaridad contraria. S2, S3 y S1 terminan siendo entre ellos tres símbolos proporcionales, están colocados sobre el mismo eje y están colocados con la misma polaridad y se pueden representar multiplicando uno por un valor. S4 vemos que no es un símbolo ortogonal, ni es un símbolo polar, ni es un símbolo proporcional. Acá también estamos comprobando que no hay símbolos ortogonales porque cuando realizamos el producto escalar entre cada par de símbolos, la integral siempre es diferente de cero y también se observa que no hay símbolos que están a 90 grados entre ellos. Cuando hablamos de la amplitud y la fase de cada símbolo, partimos de un coseno de la suma de dos ángulos. Acá están las relaciones colocadas arriba de la lámina. Tenemos para cada uno de los símbolos las amplitudes. Voy a pasar del símbolo 1 al símbolo 4. El símbolo 1 sería simplemente un coseno, entonces se quedaría raíz de 40 sobre 19, la amplitud con fase 0. El símbolo 2 sería, estamos sacando todo esto, recuerdan, por el diagrama de constelación. El símbolo 2 sería 2 raíz de 40 sobre 19, la amplitud con fase 0. El símbolo 3 sería 3 raíz de 40 sobre 19 la amplitud, igualmente en fase 0. Y el símbolo 4 vamos a tener la suma de un coseno con un seno por su posición en la constelación. Entonces nos quedaría que sería la representación del símbolo sería 2 raíz de 40 sobre 19 coseno más 40 raíz de 19 más raíz de 40 sobre 19 seno. Cuando queremos hallar la amplitud de este símbolo, podemos hacerlo mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de coseno y seno, o mediante la relación que está acá colocada, tenemos que la amplitud nos da 3,244, y tenemos también la fase del símbolo. La fase se saca partiendo del arco tangente de la relación trigonométrica que colocamos al principio de la lámina. Dividimos la componente seno entre la componente coseno, hallamos el arco tangente de eso y tenemos una fase de menos 0,46 radianes. Llegamos a la parte de la DEP y el ancho de banda. Esta señal
es una modulación M-área de amplitud y fase, como se ve en la constelación. Podemos concluir que tendrá un ancho de banda de 2 F símbolos, y aunque no es una señal convencional, podríamos decir que en cierta forma, si movemos por ejemplo un símbolo, se forma una especie de rombo, y podríamos decir que de alguna forma se parecería a una QAM, una modulación QAM, ya que tenemos un cambio de fase y amplitud en la portadora. ¿Ok? Tendríamos entonces dos sinks centrados en las frecuencias de portadora en FC, con un ancho de banda de, perdón, un ancho de banda de 10 Hz. Y tendremos aquí en la DEP graficada con el simulador que aparecen un montón de deltas en las diferentes frecuencias de portadora. Eso también se puede ver más adelante. En la señal 4 se ve mejor, pero podríamos decir que eso puede salir por un efecto de una señal RZ unipolar. El tiempo lo usamos de la siguiente manera. Tenemos los diferentes símbolos con una aparición que, si bien es cierto, es aleatoria, es equiprobable. Ok, en la señal 4 lo que queremos hacer es mejorar la resistencia al ruido de la señal 3, pero manteniendo la energía unitaria y moviendo solamente un símbolo. En este caso decimos 2A menos 2A por U sub 1. Vamos a seguir explicando con A para que sea más fácil la explicación. Entonces, al mover este símbolo, nos damos cuenta que S2 se vuelve un símbolo polar, polar respecto a S1 y S3. Vemos que está en el mismo eje con una polaridad contraria. Ya por acá sabemos que vamos a tener una mayor resistencia al ruido porque es muy complicado que S2 pase del lado izquierdo de la constelación al lado derecho. Estudiando de nuevo las relaciones entre los símbolos, S1 y S3 se vuelven polares con respecto a S2, como ya hemos explicado. S1 y S3 pasan solamente a ser ellos los símbolos proporcionales, son los únicos que están sobre el mismo eje con la misma polaridad, y siguen manteniendo que no hay símbolos ortogonales. Se puede comprobar de nuevo con la integral, o viendo en la constelación que las líneas radiales de cada símbolo no forman 90 grados entre ellas. Acá calculando nuevamente la energía promedio con el valor de A que habíamos obtenido en la señal 3, seguimos teniendo que es una energía unitaria, una potencia de 5 watts, y podemos volver a calcular el de min, que esa es una parte bien importante de esta señal, ver que de verdad estamos mejorando la resistencia frente al ruido. Anteriormente teníamos que el de min era A, puesto que el símbolo 2 estaba colocado sobre la base 1 en la posición 2A. Ya ese símbolo no está ahí y ya el de min se vuelve mayor. Tenemos acá hallándolo que sería raíz de 2A o 0,649, que ya eso sería un valor mayor que A. Tenemos que las bases se mantienen de la misma forma, un coseno y un seno, siguen siendo ortogonales, siguen teniendo energía unitaria y se pueden ver representadas de esta forma. Podemos observar de esta forma también símbolos aleatorios, equiprobables, y podemos ver que hay diferencias entre la señal 3 y la señal 4 respecto a los símbolos, puesto que va a haber un cambio de fase en el símbolo 2. ¿Ok? Las amplitudes se van a mantener iguales para todos los símbolos. Sin embargo, en el símbolo 2, como lo movimos del lado positivo al lado negativo de la constelación, vamos a tener que puede tener una fase de pi o menos pi. En este caso escogimos una fase de pi. Esta señal es una señal bastante diferente a lo que sería una señal convencional y la podríamos modelar de la siguiente forma. Podríamos formar 4 señales ortogonales entre sí, cada una formada por un símbolo y cada una formada por símbolo intercalando ceros. Cuando hallamos la DEP de cada una de las señales, podemos ver que es parecida a una señal OOK, es decir, una señal que se prende en un tiempo y se apaga en otro, con un efecto parecido al de una RZ unipolar, que es donde nos estarían apareciendo los diferentes deltas en las frecuencias de portadora. Y tenemos un cambio de fase en los símbolos 2 y 4. Por ahí podríamos decir que sería de cierta forma similar a una señal modulada con PRK. En este caso no nos estaría apareciendo la componente de portadora en la DEP. Sin embargo, cuando hacemos la suma de todas las DEP independientes, tenemos la DEP que está graficada acá con el simulador, tendríamos un ancho de banda de 10 Hz igualmente, y tendríamos los diferentes deltas en los múltiplos de las frecuencias. Acá comparando las señales 3 y 4, tenemos que las amplitudes de las bases y las duraciones se mantienen iguales, las coordenadas de los símbolos se mantienen iguales, exceptuando el símbolo 2, puesto que tenemos que el valor de la base del símbolo va a estar diferente, va a tener la misma amplitud,
pero va a empezar con una amplitud negativa, puesto que ahora va a tener una fase de pi. Anteriormente en la señal 3 tenía fase 0 todos los símbolos menos el 4. En la señal 4 tenemos que los símbolos tienen fase 0, pi 0 y otra vez fase de menos 0,46 radianes. Comprobando la parte importante de la señal, que sería mejorar la resistencia frente al ruido, tenemos que en la señal 3 y en 4 no hay símbolos ortogonales. En la señal 3, S1, S2 y S3 son proporcionales entre ellos. En la señal 4 sería solamente S1 y S3. En la señal 3 no tenemos símbolos polares. En la señal 4 el símbolo solo es un símbolo polar. Ya por ahí tenemos una